reflexión. Amigos de Cascada Estéreo, saludo muy cordial, muy especial en este día maravilloso que compartimos una vez más nuestro programa radial El Camino de la Felicidad, un programa que nos invita a la reflexión, que nos invita a la meditación, a sincerarnos con nosotros mismos, que finalmente es lo que buscamos a través de este espacio. A toda la gente que también nos sigue a través de la internet, a través de nuestro Facebook del Camino de la Felicidad, un saludo muy especial. En las noches también pues está transmitiendo en diferido el programa a las 8 de la noche para los que no los puedan escuchar en el horario de la mañana. Y además se aloja también en la noche en el Facebook de Cascada Comunicaciones para que también lo tengan en cuenta. Y son dos posibilidades, o tres más bien, que se tienen de escuchar este espacio radial, a través de la radio a las 11:30 de la mañana o a las 8 de la noche, y a través del Facebook en directo en el Camino de la Felicidad, esa página web o página de Facebook más bien, fanpage, y en la noche también en el Facebook de Cascada Comunicaciones. Herramientas pues que tenemos para ustedes, para llegar a ustedes a través de nuestra radio. Muchas gracias pues por estar con nosotros, por disfrutar de esta programación y por disfrutar muy especialmente de este espacio radial, El Camino de la Felicidad. Quiero hablarles de la vida de Louis Pasteur, benefactor además de la humanidad. Es un muestrario de excelentes ejemplos. Tuvo que sacrificar a miles de animales para sus valiosas investigaciones, pero amaba tanto a toda criatura viva que jamás fue capaz de matarlos personalmente. Así que cuando él tenía al animal en sus manos, comenzaba a acariciarlo, a mimarlo y a pedirle disculpas. Le decía que aquello tenía que hacerlo por el bien de todos y luego se ausentaba pesaroso mientras sus ayudantes cumplían su cometido. Pasteur era gran amigo del trabajo. Al obtener su primer empleo, lo notificó a su familia con estas palabras: 3 cosas son necesarias para la existencia humana: voluntad, trabajo y éxito. El éxito se alcanza con las 2 primeras. A la voluntad y al trabajo, el científico le sumó siempre la fe, un creyente además decidido, a pesar de las burlas de varios de sus colegas. Pasteur. Todos escuchamos hablar hoy de una marca como esa. Y las enseñanzas de este hombre tienen que ver un poco con eso, ¿no? Con que nosotros hemos perdido esa conexión natural. Y traigo la historia justamente por eso, porque a veces nos olvidamos de dar las gracias a lo natural. Todo lo que nosotros consumimos son seres vivos, ¿no? Incluso la gente que es vegetariana consume, ¿sí?, alimentos de plantas que además tienen vida. Y es algo natural y algo lógico, ¿sí?, que haya toda esa cadena alimenticia que llamamos. Pero también es muy importante empezar a entender un poco el asunto de los sentimientos y del agradecimiento a la vida misma y a la naturaleza por obsequiarnos eso. Y allí nosotros empezamos a entender un poco ese concepto de nuestros aborígenes, de nuestros indígenas, que por todo agradecían, que siempre estaban agradeciendo precisamente a la naturaleza todo lo que les daba, la naturaleza que ellos siempre llamaron precisamente la Pachamama, ¿no? Y lo digo es porque precisamente se nos olvida a nosotros
que en el mundo se tienen que sacrificar algunas especies para que nosotros vivamos, y se nos olvida agradecer a esas especies que dan su vida justamente para ayudarnos a nosotros en esa supervivencia. Y me recuerda esto la película Avatar, que además es muy interesante y que muestra un poco esa realidad también. Tiene que ver con el hecho de que si existe la necesidad de sacrificar un animal, ¿sí?, o de arrancar alguna planta, siempre se haga dando gracias, pidiendo perdón por hacerlo y dando gracias, ¿sí?, dándole gracias a ese ser, porque nos va a ayudar a nosotros a suplir otra situación. Cuando entendemos un poco eso, aprendemos a ser más humanos, aprendemos a ser más solidarios, aprendemos a tener mayores sentimientos, porque cuando no lo hacemos nos volvemos insensibles además, ¿sí? La mayoría de personas que en su vida tienen que dedicarse a trabajos como estos, de sacrificio de animales, son personas que normalmente se vuelven duras, rudas, ¿no? Todos los días esto merma y todos los días uno nota mayores niveles de conciencia entre las generaciones frente a eso, ¿no? Antiguamente era un poco más, si se quiere, sediciosa la cosa, y entonces era como más simple todo eso. Ahora existe algo más de sensibilidad en el ser humano. No podemos llegar a extremos, tampoco se trata de eso, pero sí hay algo más de sensibilidad en el ser humano que aprende a aceptar las demás especies animales y las demás especies vegetales, las demás seres vivos, también como parte nuestra, ¿no? Como lo diría Francisco de Asís, un poco sentirlos como hermanos, ¿no? Entonces, a todos los llamaba hermano, hermano sol, hermana luna, a todos los animales los llamaba también hermanos, ¿no? Hermano burro, hermana vaca, hermano perro, en fin. Entonces, un poco tiene que ver con eso, cómo es mi relación con la naturaleza, y en torno a esa relación que tengo con la naturaleza también me vuelvo un poco más sensible. No es que por ese tipo de cosas se dejen de consumir, pues yo admiro a quien lo hace, yo no tengo nada contra eso, no lo hago, pero admiro a quien lo hace. Hay personas que tienen ese tipo de argumentos, ¿no?, para dejar de consumir animales, por ejemplo, gente que no está dispuesta a consumir animales sacrificados, por ejemplo, animales que sufran o que derramen sangre, ¿sí?, para convertirse en alimento. Pues lo respeto y hasta lo admiro en quienes son capaces. Yo personalmente sigo comiendo animales sacrificados, pero sí tengo en cuenta, o trato de tener en cuenta, el agradecer por ese sacrificio, porque finalmente es un sacrificio de ellos para podernos sostener a nosotros, para podernos dar alimento, para que nosotros podamos vivir. Y a veces eso se nos pierde de foco, ¿no? Y es importante analizarlo un poco, meditarlo un poco, pero a donde quiero llegar con esto de la historia, más allá de simplemente quedarnos en esto, simplemente es un tema de valorar la vida como vida misma, para que dejemos de pensar en los seres humanos como cual si fueran ese tipo de cosas, ¿no? Porque cuando yo no valoro la vida, entonces trato al otro de plaga, ¿sí? Trato al otro como si fuera, hay muchas expresiones así feísimas, y entonces trato al otro de cucaracha ¿sí? Y lo trato de rata, y bueno, y lo trato de esas maneras tan despectivas, ¿no? Pero porque nos enseñaron mal, ¿sí? Nos mal enseñaron, además, que entonces esos animales no valen. Entonces una rata no vale, una cucaracha no vale, ¿sí? Y entonces terminamos tratando a los demás en esa misma medida, ¿sí? Entonces, una cucaracha es pa' cabala, una rata es pa' cabala, y entonces a todo lo que yo le coloque ese, digamos, ese título, ¿no? Entonces no vale, no sirve para la sociedad y hay que eliminarlo. Y de esa misma manera, lo que hacemos es precisamente que manejamos la sociedad cual si manejáramos un cultivo. Ustedes han escuchado, tenemos un cultivo, y le dio una plaga, ¿sí? No entiendo que son microorganismos, seres vivos que también requieren alimentarse, pero como me están afectando porque se están comiendo mi zanahoria o mi cultivo, entonces lo trato de plaga y tengo que eliminarlo, ¿no? Hoy existe una forma de educación muy interesante que permite
a los niños entrar precisamente en convivencia con eso que nosotros llamamos plagas. Entonces, a los niños les enseñan en huertas, sobre todo en zonas rurales, y los niños crecen con la huerta, ¿sí? Y si aparecen eso que nosotros llamamos plagas, les enseñan a desplazarlas un poco a través de otros alimentos, a darle un alimento diferente para que se deje de consumir la plántula que yo necesito, y entonces a través de otro tipo de plantas incluso o de especies, pues las alejo un poco, pero les doy su oportunidad de tener vida y de alimentarse. Entonces ya no lo trato como un insecto al que hay que eliminar, ¿sí? Sino que lo trato como un ser vivo al que también se debe alimentar y convivo con él, ¿sí? Entonces al niño le enseñan que esa zanahoria, pues si se comió una partecita, pues listo, le dejo la partecita que ya se comió ese animalito, y la otra parte pues me puede servir a mí para mi consumo. Son nuevas situaciones también en la vida educativa, por ejemplo, que se van dando, y es importante entenderlo así, precisamente porque, reitero, cuando hablamos de eso, entonces las plagas nos dicen que es para eliminarlas. Entonces en la sociedad empezamos a actuar de esa misma manera, y entonces las plagas son para eliminarlas. Eso es una plaga para la sociedad, hay que eliminarla, y terminamos siendo indolentes ante las situaciones que vive el otro, ante la falta de oportunidades que tuvo el otro, ante la pobreza que tuvo el otro, o ante simplemente la forma diferente de pensar del otro, y entonces creo que no vale. Y en un país tan polarizado como Colombia pasa mucho eso, ¿no? Ayer había una noticia que, queramos o no, pues nos toca a todos de una u otra forma, a favor o en contra. Algunos están felices, otros están tristes por ese tipo de cosas, pero tiene que ver con esa polarización que hay y con que yo no soy capaz de convivir con el otro, como no hemos sido capaces de buscar los puntos de equilibrio para convivir con el otro, a pesar de su ideología, de su forma de pensar. Y entonces digamos que vivimos en unos criterios absolutistas, ¿no? Totalitarios. Entonces, si soy de izquierda no puedo convivir con el de derecha, si soy de derecha no puedo convivir con el de izquierda, y empiezan unas guerras absurdas. Además, hoy las redes sociales están inundadas de guerras, hoy las redes sociales están inundadas de enfrentamientos, y por eso yo siempre he sostenido que el ser humano, o el colombiano de a pie, como decimos, todos nosotros como colombianos vivimos más armados que los alzados en armas. Y entonces criticamos a los alzados en armas, ¿sí?, de uno o de otro, pero no nos damos cuenta que quienes tenemos armado el corazón somos nosotros como ciudadanos. Yo creo que es hora de desarmarnos un poco, de desarmarnos de verdad, de corazón, y de entender que yo puedo aceptar al otro, piense lo que piense, y respetarlo en su justa medida, con sus pensamientos, con su ideología, respetar todo ese tipo de cosas. Pero parece que nos hemos vuelto un país de extremos, y los extremos se tocan. Tan malo lo uno como tan malo lo otro. Los extremos se tocan. Es decir, es lo mismo. Ley de polaridad, que es una ley natural. Entonces, el que está en la izquierda se cree bueno y cree que los malos son los de la derecha. Los que están en la derecha se creen buenos y creen que los malos son los que están en la izquierda. Y no se dan cuenta que ambos extremos son igualmente de viciosos, son tal cual, ¿sí? Principios de polaridad. Yo siempre lo coloco en el ejemplo del termómetro, ¿no?, de lo frío y de lo caliente. Si usted se va al hielo, ¿qué le pasa a usted cuando se va al hielo? ¿Qué le pasa a usted cuando se va al fuego? Exactamente lo mismo, se quema. Tanto el fuego como el hielo queman, ¿sí? Y esa es la prueba de la ley de la polaridad, que es una ley natural, que es una ley universal, ¿sí? Entonces, los polos se encuentran. Como es arriba, es abajo. Son igualitos. Tan malo el uno como tan malo el otro, y por eso hay que buscar puntos de equilibrio, el justo medio que llaman los grandes pensadores, donde soy capaz de comprender y de entender, ¿sí?, a quien piensa diferente, a quien cree diferente, ¿sí?, incluso a quien no cree. Porque en el mundo somos personas que pensamos diferente por la forma en que nos criaron, ¿sí?, en que nos formaron, por el tipo de sociedad en que crecimos, por el tipo de vivencias que cada uno tuvo, y por eso hay que saber respetar. Entonces, no me parece para nada esas benditas guerras que hay virtuales hoy, de los unos y de los otros, el uno dependiendo, el otro atacando, el otro, bueno, eso creo que tenemos que ir eliminándolo. Ojalá todos los días pudiéramos entrar en mayores niveles de
cultura ciudadana y de cultura de paz, ¿sí? De cultura de reconciliación, de podamos convivir. Convivencia es lo que requiere este mundo, convivencia es lo que requiere este país. Ahora, hablemos de cómo se logran las cosas. Hoy hablábamos de dos palabras en la historia muy importantes: voluntad y trabajo. Decía el hombre de la historia de hoy, o a quien estábamos tomando como referente hoy, Louis Pasteur, que el éxito no es más que la suma de esas dos palabras, voluntad y trabajo. No vale solo la intención, la voluntad, las ganas de hacer algo. Vale es hacerlo, salir y hacerlo. Ojo, voluntad y trabajo. Querer hacer, pero sobre todo hacer. Y hay un obstáculo fundamental que el hombre debe superar si quiere alcanzar las metas en su vida. Y ese estado que pretende para su vida se encuentra en su interior. No existe una prueba más grande, no hay un enemigo con mayor poder. El hombre todos los días viene demostrando inagotablemente capacidad para muchas cosas, lo decíamos en el último programa, ¿no? Para desafiar distancias que nos separan, para mejorar la calidad de vida, para tantas cosas, pero no ha sido capaz de dominarse a sí mismo, no ha sido capaz de ser dueño de sí mismo. Y ser dueño de sí mismo justamente tiene que ver con eso, lograr hacer, ¿sí?, lo que desea hacer. Voluntad y trabajo, dos palabras que hoy se nos tienen que quedar en la mente y en el corazón. En la mente y en el corazón. Voluntad y trabajo. La voluntad, amigos, la voluntad es lo que genera la energía y el valor para creer, ¿sí? Pero ese querer por sí solo, por sí mismo, no es suficiente. Estar dispuesto, esa es la palabra que muchos usamos, ¿no? Estar dispuesto nos mueve más allá de nuestras limitaciones y nos lleva hacia la grandeza. Las aves vuelan, los peces nadan, los seres humanos crean. Y ojo, porque ahí hay algo importante. Nosotros siempre pensamos, ¿nosotros qué hacemos? Es que yo no soy capaz de volar, es que yo no nado. No, las aves vuelan, los peces nadan. ¿Qué hace el ser humano? El ser humano crea. Esa es nuestra naturaleza, crear. Por eso, todas las religiones, ¿sí?, todas las creencias hablan de que somos seres que estamos para la co-creación. Para la co-creación, es decir, para acompañar el proceso de creación. Y al final del día, tanto los optimistas como los pesimistas están siempre en lo correcto. Ojo a lo que estoy diciendo. Al finalizar el día, tanto los optimistas como los pesimistas están siempre en lo correcto. ¿Cómo le va a usted en el día? ¿Cómo le va a usted en la vida? Como usted piensa. Así de sencillo. ¿Por qué entonces estar esperando cuando podemos estar creando? Muchos nos la pasamos esperando que las cosas sean mejores, esperando que haya una mejor oportunidad, esperando que el día sea mejor, esperando que salga el sol, esperando que no sé qué. Vivimos esperando. ¿Por qué en vez de esperar no nos ponemos a crear? Cuando damos por sentado el éxito en nuestra vida, no estamos brindándonos la oportunidad de aprender del proceso, ¿sí?, de aprender del proceso, de aplicarlo a todas las áreas de nuestra vida. ¿Cuándo se crece? Cuando uno disfruta el proceso y aprende del proceso. Por eso, la frase que hoy estoy usando a través de la internet es muy interesante y dice: toma riesgos. Si ganas, vas quizá a ser más feliz. Si pierdes, vas a ser más sabio. Hagamos el proceso, hagamos las cosas, dediquémonos a hacer, a crear. El fracaso, amigos, no es más que el resultado que difiere de lo que esperábamos. Pero eso no quiere decir que has perdido. Ojo a lo que estoy diciendo. El fracaso difiere de lo que esperábamos, o significa más bien que el resultado difiere de lo que esperábamos, pero no quiere decir que has perdido. Simplemente
es una respuesta diferente a la que tú esperabas. Claro, porque es que si yo monto un negocio y espero ganarme X plata, digamos, qué sé yo, 2 millones de pesos en el mes, pero nomás me dejó 500,000 pesos, o incluso ni me dejó, no es que yo esté fracasando, simplemente el resultado no fue lo que yo esperaba, pero el proceso que eso me llevó, ¿sí? El proceso me llevó a aprender, a hacerme más sabio. Por eso lo que decimos, si ganas quizás serás más feliz y si pierdes serás más sabio. Podemos tener éxito en la vida ahora, lo podemos tener más tarde, pudimos haberlo tenido antes y haberlo perdido, qué sé yo, pero hay alguien sobre el que recae todo el peso de ese resultado y eres tú mismo, no más. Tú eres el responsable de lo que te ha pasado en la vida, de lo que has ganado y de lo que has perdido. Deja de echarle la culpa a los otros, deja de echarle la culpa a la vida, deja de echarle la culpa a la suerte, no. Tú eres responsable porque finalmente tú eres el que has tomado las decisiones que te han llevado a donde estás. Y el tema es que la felicidad, sobre todo más que el éxito, te están esperando aquí y ahora. Así de sencillo. Y a esa felicidad y a ese éxito no le importa de dónde vienes. No le importa lo que haces o lo que has hecho anteriormente. Están esas puertas y ese camino está ahí para todo aquel que lo quiere tomar y que está preparado para salir y tomarlo. La felicidad está puesta allí para quien tiene las agallas de empezar a caminar por ese sendero de la misma felicidad. Así que, entre más practiquemos ser felices, más fácil será ir creando esa felicidad en otras áreas también. Es decir, si tú aprendes que vives tranquilo contigo mismo, si tú aprendes que tienes felicidad y tranquilidad en tu interior, esa tranquilidad se va reflejando en otras áreas de tu vida y te vas dando cuenta que todos los días vas mejorando los ámbitos, ¿sí? Lo mismo pasa con el éxito. Si te empieza a ir bien en alguna área, en alguna situación de tu vida, vas a notar que ese éxito se extiende a otras áreas de tu vida, ¿sí? Entonces, si empiezas a sentirte bien con tu trabajo, ten por seguro que empezarás a sentirte bien en otras áreas importantes de tu vida, como tu familia, qué sé yo, ¿sí? Vas aprendiendo. Y por eso hay que practicar ese crear felicidad, ese crear éxito, ¿sí? Porque si lo logras, reitero, en un área, será más fácil crearlo y llevarlo a otras áreas. Así que si estás intentando crear algo perfecto, hay 2 palabras importantes de advertencia. Supera eso. Ojo a lo que estoy diciendo, supera eso. Lo que hacemos debe importarnos. Crear felicidad, crear éxito, como ustedes lo quieran llamar, es asunto de cumplir o de manifestar el propósito para el que nacimos. Es poner en práctica aquello que nos propusimos. Y cuando nuestra mente está despierta, cuando nuestra mente está atenta y lista para ser usada de verdad, hallaremos que podemos crear cualquier cosa que estemos dispuestos a tener. Nuestra mente es un elemento potentísimo en el mundo. El asunto es que tiene el poder para todo. Tiene el poder para construir. Lamentablemente también tiene el poder para destruir. Y el ser humano ha usado más ese segundo poder, el poder de la destrucción. Lo demuestran las cifras, lo demuestran las muertes, lo demuestra la contaminación, lo demuestra la deforestación, lo demuestra la baja calidad de vida que tiene el planeta, porque el ser humano, en vez de buscar su bienestar, en realidad su bienestar, se ha dedicado a buscar otro tipo de cosas que ha creído que son bienestar y que ha ido afectando a todo ello, a todo aquello que sí le da bienestar. Miren, un águila sabe cuándo se acerca una tormenta. ¿Y sabe qué hace el águila? Se acerca a la tormenta antes de que empiece. Eso hace. ¿Qué hace el águila? Va hacia la tormenta
y luego sube a un alto a esperar que lleguen los vientos. Y cuando llega la tormenta, extiende sus alas para que el viento las agarre y coja esa águila y la lleve por encima de la tormenta. Ojo a lo que estoy diciendo. Ojalá tengamos mentalidad de águila. Cuando el águila ve llegar la tormenta, lo que hace es que sube al mayor sitio posible para que esa tormenta tome sus alas y la ponga a volar por encima de la tormenta, a volar alto, mientras la tormenta destruye todo lo que hay abajo. No sé si logren comprenderme la metáfora, pero tiene que ver con eso. Nada más de quejarnos por las tormentas y por las dificultades y por las enfermedades y quedarnos ahí llorando, como decían los viejos, sobre la leche derramada. No. Vamos a volar por encima de ella. El águila no se escapa de la tormenta. Usa la tormenta. ¿Para qué? Para elevarse, para levantarse más alto. Es decir, para ser más grande y estar por encima de la tormenta. Y aprovecha la tormenta para ese efecto. Tenemos que tener mentalidad de águilas para aprovechar los vientos de toda tormenta y de toda dificultad y elevarnos por encima de ella. Cuando las tormentas de la vida nos vienen, y créanme que todos vamos a pasar por esto, de hecho todos estamos pasando en conjunto por una, podemos ser capaces de levantarnos por encima, poniendo siempre nuestras mentes y nuestra fe hacia arriba, alto. Eso para los que creemos es ponernos en manos de Dios. Para los que no, pues en sus fuerzas, en sus energías, en lo que crean. Listo. Pero subirse por encima de la tormenta y aprovechar los vientos de la tormenta para volar sobre ella. Las tormentas, amigos, no tienen que pasar sobre nosotros. Podemos subir y pasar por encima de la tormenta y aprovecharla para nuestro crecimiento. He ahí el secreto. Búscalo. Recuerda que siempre está en ti. En tu mente. Recuerda que el mundo es mental. Muchas gracias por estar con nosotros y hasta una próxima oportunidad en el camino de la felicidad. Desde Cocorná, en el oriente antioqueño, transmite Cascada Estéreo, una emisora que refresca tu mundo. Cascada Estéreo, HKA65, 107.4 FM, refrescante compañía.